Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy nos encontramos en el episodio número 99, en el que vamos a hablar acerca de este mercado de fichajes de invierno, temporada 2022-2023, que se desarrolló durante todo este mes de enero del año 2023. Un mercado de fichajes de invierno que, dicho sea de paso, ha tenido muchísimo movimiento, pero de verdad mucho movimiento. Normalmente estamos acostumbrados a que el mercado de fichajes en Europa que más movimiento tiene es justamente el mercado de fichajes de verano, en el mes de junio. ¿Por qué? Porque ahí suelen acabar contratos, suelen haber renovaciones, suelen haber traspasos, sesiones, etc. Es el final de una temporada dentro de todo, y por ello pues se planifica, digamos, de una manera que toma el tiempo desde inicio de temporada hasta el final, de esa manera, ¿no? En cambio, el mercado de invierno por lo general suele tener menos movimiento que el del verano, porque pues estamos a una mitad de temporada, los equipos no se quieren desarmar, o algún jugador, por ejemplo, se quiere ir libre a final de temporada, etcétera. Muchos factores que hacen que pues en verano haya más movimiento que en invierno en Europa. Sin embargo, este mercado ha estado muy movido en este mes de enero, invierno allá en Europa. Ha habido muchos fichajes, muchos movimientos, y sobre todo tenemos que destacar un patrón que se ha repetido en varias operaciones, que son muchas sesiones. Muchos traspasos que no han sido ventas definitivas, sino son más que nada sesiones, algunas de ellas hasta final de temporada nada más, porque tal vez el jugador quería tener más minutos y ha decidido salir hasta que termina la temporada, luego verá su futuro. En otras sesiones con opción de compra no obligatoria, en la que el equipo que recibe al jugador se reserva un derecho por si quiere comprarlo. Otras sesiones en las que sí hay una opción de compra obligatoria, y otros movimientos que sí pues han sido ventas definitivas. Así que el día de hoy vamos a repasar los principales fichajes de este mercado de invierno en Europa, temporada 2022-2023. Así que vamos a comenzar con el traspaso del delantero neerlandés Memphis Depay del Barcelona al Atlético de Madrid. La venta se realizó por un promedio de 3 millones. Obviamente el Barcelona ahí está perdiendo dinero, pero pues el tema del fair play financiero lo obligaba a vender jugadores, y sobre todo también yo creo que el caso de Memphis Depay era algo complicado como jugador, porque él había llegado al Barcelona para ayudarlo en esos momentos difíciles que tenía en la temporada anterior. Sin embargo, pues con las palancas esta temporada el Barça empezó a fichar muchos jugadores. Tenía el ataque lleno de delanteros. Lo tenía Lewandowski, lo tenía Rafinha, lo tenía Dembélé, tenía a Ferran Torres, a Ansu Fati, a Braithwaite, a Aubameyang y a Memphis Depay. Estos tres últimos justamente han terminado saliendo. Bueno, Braithwaite salió a inicios de temporada, Aubameyang también se fue al Chelsea, Braithwaite se fue al Español, y pues Memphis Depay ha terminado saliendo al Atlético de Madrid, también teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid lo mandó a Joao Félix al Chelsea, que ya vamos a hablar ahorita, lo mandó cedido, así que pues necesitaba una pieza más de ataque. Memphis Depay creo que le da un juego bastante de encarar, de pasar, es un delantero bastante bueno Memphis Depay, aunque en algunos clubes no ha rendido. Por ejemplo, en el Olympique de Lyon venía rindiendo muy bien, en el Barcelona también, pero luego dejó de tener minutos. Luego también cuando estuvo en el United no rindió al máximo nivel. O sea, es un delantero bueno, tal vez no tan regular, pero sí tiene talento, y creo que si se adapta bien al Atlético de Madrid, Simeone va a tener una pieza muy importante de cara al ataque. Ahí se va a juntar con Antoine Griezmann, con Morata, con Correa. O sea, el Atlético de Madrid pues ha decidido reforzar esa zona del campo en el ataque, sobre todo pues como les mencioné, teniendo en cuenta que Joao Félix se fue al Chelsea. La venta de Memphis Depay por 3 millones aproximadamente del Barcelona al Atlético de Madrid, traspaso definitivo. Bien, otro movimiento que se dio fue el de Matt Doherty
procedente del Tottenham, también justamente el Atlético de Madrid. El defensor irlandés que pues rescindió su contrato con el Tottenham para poder llegar de manera libre al Atlético de Madrid. Así que suma también un defensa más Simeone, porque Felipe se fue también al Nottingham Forest, si no me equivoco, déjenme ver. Sí, Felipe, pues el defensor brasileño, se terminó yendo también del Atlético de Madrid. Así que pues digamos que el equipo de Simeone ha traído un jugador por cada uno que se ha ido, un delantero y un defensa. Y justamente aquí viene el movimiento de Joao Félix, que salió del Atlético de Madrid cedido hacia el Chelsea, recordando que no tuvo el mejor de los debuts porque lo terminaron expulsando en el primer partido al delantero portugués, una falta muy vehemente que pues finalmente le cuesta la tarjeta roja. Y solo jugó 57 minutos hasta el momento, porque lo expulsaron en ese partido contra el Fulham. Y pues veremos si se logra revalorizar, porque sabemos pues que es un jugador bastante talentoso, pero en el Atlético de Madrid, ya sea por el estilo de juego, por los minutos que no le daba Simeone para que pudiera demostrar todo su talento, no había podido explotar como se esperaba, porque después de todo Joao Félix llegó como la promesa del fútbol portugués, el Atlético de Madrid, la gran perla que iba a tener el equipo de Simeone, que iba a ser, digamos, el centro del proyecto futuro, pero pues no ha salido como se esperaba. Y veremos qué le depara el futuro a Joao Félix. Hasta el momento va a estar en el Chelsea hasta final de temporada, y veremos pues qué sucede en un futuro, si sale del Atlético de Madrid, o incluso si llega a salir Simeone tal vez a final de temporada, si es que no logran los objetivos. Y veremos pues, ¿no?, qué le depara al futbolista portugués, que seguramente va a tener más que un pretendiente en el mercado de fichajes para la próxima temporada. Bien, otra salida que se dio fue la de Mateus Cunha, el delantero brasileño, también del Atlético de Madrid, hacia el Wolves en la Premier League. El delantero brasileño también, que había dejado de tener cierto protagonismo con Simeone desde que también digamos se ejecutó esa opción de compra del Atlético de Madrid al Barcelona. No sé si recuerden, pero a inicio de temporada había no enfrentamiento, pero sí había como esta polémica, porque el Barcelona le había puesto como una condición al contrato de cesión de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, en el que si el delantero francés jugaba cierta cantidad de minutos, el Atlético de Madrid iba a tener que pagar cierta cantidad de dinero, comprarlo si no me equivoco. El caso es que Antoine Griezmann solo podía jugar 30 minutos, por ahí solo lo usaba en los partidos importantes, hasta que pues ambas partes se hartaron de esto y el Atlético de Madrid se sentó a negociar con el Barcelona y pues terminó ejerciendo ya la compra definitiva de Antoine Griezmann para que pues ya sea jugador permanente del Atlético de Madrid, y eso le valió pues al delantero francés para ser titular en casi todos los partidos, y por ende pues los otros delanteros del Atlético de Madrid iban perdiendo poco a poco protagonismo, porque Antoine Griezmann es casi inamovible. Hoy por hoy Morata y Antoine Griezmann, digamos que son las principales piezas de ataque en el equipo de Simeone, y por ende pues Mateus Cunha por ahí fue perdiendo protagonismo hasta que decidió salir, y pues ha salido de manera de cesión al Wolves de Inglaterra. Otro jugador pues que se va del Atlético de Madrid. Bien, pasando a otro movimiento, tenemos el de Héctor Bellerín, el lateral español que había llegado a inicio de temporada al Fútbol Club Barcelona, pero que finalmente no ha terminado teniendo casi minutos en el equipo de Xavi Hernández. Esto ha sido un traspaso ya definitivo por aproximadamente 1 millón de euros. Recordemos que a inicio de temporada llegó libre al Barcelona porque el Arsenal lo había dejado libre ya, y pues el Barcelona decidió ponerlo en sus filas, pero como les dije, no disputó muchos partidos Bellerín esta temporada. Ahorita que estoy revisando, jugó en Copa del Rey nada más contra el Intercity, contra el Ceuta, jugó el último partido de la Champions contra el Victoria Pilsen, jugó contra el Bayern, luego contra el Villarreal 20 minutos, contra el Elche 30, contra el Cádiz y jugó 90, pero como podemos ver, desde que llegó solo jugó
3, 4, 5, 6, 7 partidos y nada más habrá sido titular en unos 3 o 4. No lo tomaba en cuenta Xavi Hernández, teniendo pues presente que tiene a Koundé para que juegue como lateral, incluso Araujo, Marcos Alonso. Es decir, tiene otras opciones, tiene a Jordi Alba también. Y pues Bellerín estaba prácticamente fuera de los planes y pues por el bien de ambas partes del Barcelona, para no tener que seguir pagando su salario, y además se lleva 1 millón, y pues también para Bellerín, que va a tener seguramente minutos ahora sí en el Sporting de Lisboa de Portugal. Bien, continuando con los fichajes de este mercado de invierno, tuvimos el fichaje más caro de este mercado y el fichaje más caro de un futbolista argentino en toda la historia. Hablamos del fichaje de Enzo Fernández, el mediocampista argentino que también fue campeón del mundo, que fue traspasado del Benfica al Chelsea por nada más y nada menos que 121 millones de euros. Aquí cabe destacar que River Plate se va a llevar el 25% de la venta, que es 30.250.000 euros, pero aparte pues tienen acordado con el Benfica una especie de mecanismo de solidaridad que va a ser de aquí lo tengo, de 4.235.000 euros. Es decir, en total River se lleva 34.485.000 euros. El resto es para el Benfica. Y pues este fichaje, que ya había muchos rumores desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que terminó el Mundial. Enzo Fernández demostró un buen juego, en el Benfica también estaba siendo muy importante en la campaña, y pues solamente se quedó en el club portugués durante 6 meses, llegó de River a Benfica, jugó la primera mitad de la temporada, y pues el Chelsea, que en este mercado de fichajes cabe destacar que no ha puesto impedimentos a los gastos, ha fichado jugadores a diestra y siniestra, ha gastado todo el dinero que ha querido. Y pues el fichaje principal que querían era Enzo Fernández. El Benfica al comienzo, digamos que se negó. Más que nada yo creo que fue una táctica también de negociación. El Benfica sabe que es un equipo que no puede retener durante mucho tiempo a sus jugadores, porque sobre todo si son jóvenes y están progresando, tarde o temprano va a venir un equipo con mayor poderío económico y se lo va a llevar, lo va a fichar. Por lo tanto, pues también otra masterclass del presidente del Benfica de cómo vender jugadores a un precio muy elevado. O sea, Enzo Fernández para mí es muy bueno, pero pagar 121 millones de euros, creo que el presidente del Benfica ha sabido jugar muy bien con la desesperación del Chelsea, que está en una muy mala posición, digamos, deportiva hoy por hoy, en temas de Premier League, sobre todo, que está ahí en mitad de tabla. Y pues lo mismo que hizo como con Darwin Núñez, que se fue al Liverpool, pues, y el presidente del Benfica también aprovechó para sacarle una buena tajada de dinero al Liverpool. Ahora voy a revisar lo de Darwin Núñez, no recuerdo la cantidad exacta, pero pues en este caso también ha terminado sacándole muchísimo dinero al Chelsea por Enzo Fernández, y se convierte pues en el jugador argentino más caro de toda la historia del fútbol. 121 millones de euros. El Chelsea refuerza ahora su medio campo, y pues el Benfica sigue sacando una buena tajada de dinero. Ahora que reviso, Darwin Núñez le costó al Liverpool 75 millones de euros. Así que pues en menos de un año el presidente del Benfica, la directiva, ha sacado casi 200 millones de euros por 2 jugadores. Por un delantero, un mediocampista, le viene muy bien. Enzo Fernández seguramente en el medio campo le va a hacer falta al Benfica, pero pues con el dinero que tienen seguramente pueden fichar jugadores, promesas jóvenes también, y hacerlos crecer para seguir sacando buenas cantidades de dinero. Y bien, pasando ya a otro fichaje, tuvimos al fichaje de Pedro Porro del Sporting de Lisboa al Tottenham. Llega cedido con una opción de compra obligatoria para el verano, es decir, para el mercado de junio, por 40 millones de euros. Otro jugador que se lleva a la Premier League, esta vez el lateral termina llegando al equipo de Antonio Conte, aunque Antonio Conte juega más con carrileros, así que veremos cómo funciona ahí Pedro Porro, pero para mí es un jugador bastante bueno, la verdad. Muy vertical, te da bastante dinamismo por la banda que juega, así que es un fichaje interesante para el equipo de
Antonio Conte. Pedro Porro juega como lateral derecho, así que vamos a ver cómo funciona en el esquema del entrenador italiano. Bien, otro fichaje destacado fue el de Keylor Navas desde el PSG al Nottingham Forest. Bueno, más que un fichaje, es una cesión hasta final de temporada. O sea, durante estos 6 meses Keylor Navas va a jugar en el Nottingham Forest. No tenía minutos en el PSG desde que llegó Donnarumma. Bueno, los tenía con Pochettino porque iba rotando de porteros, pero pues desde que llegó Galtier dijo que Donnarumma iba a ser su portero titular. Navas fue relegado totalmente al banquillo y pues se le presentó esta oportunidad para llegar a la Premier League y ser el portero, hasta donde he leído le han prometido ser el portero titular, así que pues una nueva experiencia para el arquero costarricense en otra grande liga. Y estuvo en España, ha estado en Francia y ahora pues va a estar en la Premier League por lo menos 6 meses. Luego ya veremos qué pasa con su contrato. Seguramente va a terminar saliendo, no creo que va a querer quedarse en banca otra temporada entera, va a terminar saliendo seguramente. A inicios de temporada había sonado mucho en Napoli para que pudiera recalar ahí, pero finalmente no se dio, se quedó en el PSG, pero ahora sí pues lo vamos a poder ver atajando en la Premier League. Otro movimiento fue el de Skriniar, que el Paris Saint-Germain quería ficharlo en este mercado de invierno, pero finalmente el Inter no lo quería soltar. Dijo: si te lo quieres llevar ahora mismo, tienes que pagarme 20 millones de euros. El Paris Saint-Germain dijo: no te voy a pagar eso porque el contrato de Skriniar termina en junio y pues va a ser jugador libre, no va a renovar con el Inter. Así que pues el Paris Saint-Germain, aunque lo quería ahorita, decidió esperar para finalmente que Skriniar llegue a París de manera libre, sin tener que pagar nada por su traspaso. Seguramente le van a dar una prima de fichaje muy jugosa al jugador, pero pues por traspaso no va a tener que gastar nada del Paris Saint-Germain. Skriniar se queda en el Inter hasta final de temporada y se unirá a París para la próxima. Luego tuvimos el traspaso de Marcel Sabitzer, que llega cedido también del Bayern Múnich hacia el Manchester United. Christian Eriksen se lesionó en el equipo de Ten Hag y por ende el Manchester United fue al mercado a buscar un jugador que pudiera reforzar esa zona del medio campo, teniendo en cuenta que Eriksen es muy importante para el United. Digamos que es uno de los cerebros del equipo, porque tiene bastantes jugadores talentosos, pero pues finalmente terminan fichando a Marcel Sabitzer, el jugador austriaco que recala en el United hasta final de temporada y va a reforzar esa zona del medio campo en el equipo de Old Trafford. Otro movimiento bastante sorprendente a mi parecer fue el de Jorginho, que va del Chelsea al Arsenal por 12 millones de libras esterlinas. Venta definitiva, el mediocampista del Chelsea, que termina llegando a otro equipo de Londres. Un movimiento que me sorprendió bastante. Al parecer el Arsenal quería a Moisés Caicedo y vamos a hablar de eso, pero pues el Brighton finalmente no lo dejó salir y se terminó decantando el Arsenal por fichar pues a Jorginho, un jugador pues que seguramente busca nuevos aires en el cuadro de Mikel Arteta. Va a reforzar mucho esa saga también del medio campo y pues un movimiento también bastante interesante este mercado y sorprendente, porque creo que nadie se esperaba de que Jorginho saliera del Chelsea. Bien, otro movimiento, y creo uno de los más sorprendentes, fue la salida de Joao Cancelo del Manchester City hacia el Bayern Múnich. Esto no es una venta definitiva, ojo, es una cesión. Al parecer Cancelo no tenía ya en estos últimos meses la mejor de las relaciones con Pep Guardiola, porque si hablamos de tiempo de juego, Joao Cancelo siempre ha sido un jugador muy importante para el Manchester City, porque puede jugar por ambas bandas, puede incluso meterse como interior en muchos partidos, pero al parecer la relación con Pep Guardiola se fue desgastando y finalmente pues el City llegó a un acuerdo con él para cederlo al Bayern de Múnich, que de hecho ya arrancó el día de ayer en el partido de la Copa Alemana, la DFB Pokal. Joao Cancelo ya fue titular, porque un jugador así con todo el talento que tiene no te lo puedes dejar en la banca ni un solo partido. Y Joao Cancelo llega al Bayern de Múnich y el Bayern, dicho sea de paso, se reserva una opción de compra
por 70 millones de euros en caso de que al final de temporada pues quiera ficharlo ya de manera definitiva. Otro movimiento que se dio, esta vez en la parte de los entrenadores, fue la salida de Gennaro Gattuso del Valencia, el entrenador italiano que termina renunciando al cargo como entrenador del equipo del Valencia. Al parecer no le estaban dando los refuerzos que él pedía. Hay problemas con la directiva. Dicho sea de paso, si pueden ver la conferencia de prensa que hace la presidenta con el director deportivo, los periodistas bastante enojados haciéndoles preguntas de por qué no renuncian, los hinchas también del Valencia afuera de las instalaciones haciendo marchas, reclamando, y es obvio porque el Valencia, como hablábamos en el episodio anterior, es un equipo histórico de España, de Europa, ha llegado a finales de Champions, siempre estaba en los primeros puestos y ahora está ahí peleando por no descender, con muy pocos puntos, con una dinámica muy mala. La gente apoyaba mucho a Gennaro Gattuso, pero pues todos sabemos que la culpa no ha sido del entrenador italiano. Él se lo ha visto siempre muy comprometido con el equipo, se lo ha visto cabizbajo, bajoneado cuando las cosas no iban bien. Eso demostraba qué tan conectado estaba al Valencia, pero finalmente ha terminado yéndose porque con una directiva así no se puede trabajar, y finalmente ha terminado rescindiendo su contrato y yéndose del Valencia. La conferencia de prensa, Lai Hong-chan y Miguel Ángel Corona, que son pues presidente y director deportivo del club respectivamente, salieron a decir que esto de Gattuso fue también un mutuo acuerdo, pero pues al parecer ha sido más decisión de Gattuso, que ya no aguantaba trabajar con una directiva así, que no apoyaban al proyecto deportivo, y pues se ha terminado marchando del Valencia, que pues ahora va a tener como entrenador a Boro, quien va a ser el nuevo entrenador del Valencia, que es ya la 8ª vez, creo que entra como entrenador interino, porque como les mencionaba, todos los entrenadores que llegan al Valencia se terminan yendo. También se fue Bordalás en el pasado, porque pues con esta directiva no se puede trabajar. Bien, siguiendo con los fichajes, tenemos a Bryan Gil, que llega cedido del Tottenham al Sevilla, el jugador que vuelve a España. La temporada pasada estuvo también cedido en el Valencia, esta vez llega cedido al Sevilla. Va a ser una pieza bastante importante porque juega muy bien, pero pues por el momento con Antonio Conte no tenía mucho espacio, porque tienes a jugadores como Son, como Harry Kane. Estaba jugando, pero tal vez no tanto como él quería. El Tottenham al parecer sí confía en Bryan Gil. De hecho está cedido sin opción de compra, pero pues quieren que se siga desarrollando. Después de todo es un chico joven, y al Sevilla también le va a venir muy bien, teniendo en cuenta que está peleando ahí también en la zona baja de la tabla el equipo de Sampaoli. Así que Bryan Gil retorna a España, esta vez al Sevilla. Bien, luego también el Sevilla incorporó a Pape Gueye, que llega también cedido del Olympique de Marsella al Sevilla, y de la misma manera, cedido sin opción de compra hasta el final de la presente temporada. Bien, otros fichajes que se dieron fue el de Malo Gusto del Olympique de Lyon también al Chelsea. Otro fichaje del Chelsea, ya lo compró, digamos, ya pagó su traspaso, pero lo va a dejar cedido en el Olympique de Lyon hasta final de temporada, y ya en el mes de junio, para la próxima, ya se va a unir al Chelsea de manera permanente, ya como jugador permanente del Chelsea. Otro fichaje también del Chelsea, no nos olvidemos, fue de Christopher Nkunku. Esto se dio en octubre, noviembre si no me equivoco, pero es bueno mencionarlo. Fue el preacuerdo en noviembre, ahí está, en el que Chelsea pues pagó su cláusula de rescisión de 60 millones de euros, y pues Nkunku también se ha quedado en el Leipzig y ya se va a unir al Chelsea en la próxima temporada. Otro movimiento que se dio fue el de Weston McKennie, que va de la Juventus a Leeds. Está cedido con una opción de compra por 33 millones de euros más algunos complementos. El mediocampista estadounidense pues que abandona la Juventus y llega a Leeds cedido hasta final de temporada. Veamos si ejerce la opción de compra. Es un jugador muy bueno, la verdad, y pues teniendo en cuenta la situación actual de la Juventus con toda esta crisis, las sanciones que le han caído, no será de sorprenderse si a final de temporada muchos jugadores jóvenes se terminan marchando. Luego también tuvimos el traspaso de Anthony Gordon del Everton al Newcastle
por 45.6 millones de euros, más otros 7 millones en variables. Un jugador bastante interesante, la verdad, pero pues por la mala situación del Everton seguramente no podía brillar como debía, y en el Newcastle seguramente va a encajar muy bien. Me gusta mucho cómo juega, y con el Newcastle que está peleando ahí arriba en las principales posiciones va a brillar seguramente mucho más. Otra operación que se dio fue la de Danjuma, que fue cedido del Villarreal al Tottenham, y el equipo de Antonio Conte se reserva una opción de compra a final de temporada. Danjuma, que iba a ir al Everton, ya tenía todo arreglado, pero al final intervino el Tottenham, le ofreció al parecer una mejor oferta y finalmente terminó dejando atrás al Everton, lo terminó dejando plantado y se fue con el Tottenham. Se va a unir como cedido hasta final de temporada y veremos si se ejerce o no la opción de compra. Luego tuvimos también otro movimiento del Villarreal, otra salida, esta vez Jerónimo Rulli, el portero argentino, que terminó yendo del Villarreal al Ajax en una venta también ya definitiva por 10 millones de euros. Otro movimiento también que hubo, esta vez nuevamente en la parte de entrenadores, fue el de Frankie Lampard, que ha terminado siendo destituido como entrenador del Everton. No se le estaban dando los resultados y esta ya es la segunda vez que destituyen a Lampard como entrenador. Primero fue del Chelsea, recordemos, hace 2 temporadas, donde lo sacan después de la primera mitad porque estaba muy mal. Llega Tuchel y al Chelsea lo vuelve campeón de Champions, y pues en esta ocasión no creo que el Everton vaya a ser campeón de Champions. De hecho está muy mal, tampoco está en Champions ni de lejos. La temporada pasada se termina salvando de no descender en el penúltimo partido, pero pues el Lampard deja de ser entrenador del Everton, y otra experiencia mala que tiene el ex futbolista de la selección inglesa. Luego también tuvimos el traspaso de Trossard del Brighton al Arsenal por 27 millones de libras esterlinas, una venta también ya definitiva. Estos 27 millones de libras en total, si lo contamos en euro, vienen a ser aproximadamente 30 millones, un poco más por ahí. Otro fichaje del Arsenal de Mikel Arteta. Otro movimiento, esta vez del Chelsea nuevamente, fue el de Madueke del PSV Eindhoven al Chelsea. Una venta también definitiva por 35 millones de libras esterlinas. Les dije al inicio que el Chelsea había sido el que más se movía en el mercado, y sí que se ha movido, y por mucho dinero. Se ha dejado muchísimos euros o libras esterlinas allá en Inglaterra por cada fichaje. Otro movimiento fue el del portero Jan Sommer, el portero suizo, que es traspasado del Borussia Mönchengladbach al Bayern de Múnich. Una venta por 8.5 millones de euros más 1.5 millones de bonos. El Bayern decidió fichar otro portero porque Manuel Neuer sufrió una lesión y pues va a estar de baja hasta final de temporada, y necesitaba un portero confiable que pudiera sustituirlo, y ahí estuvo Jan Sommer, que siempre tiene buenas actuaciones, sobre todo con Suiza. Juega muy bien en la Eurocopa, en el Mundial, y pues es un portero de garantías para el Bayern de Múnich. Luego también tuvimos el movimiento otro del Chelsea de Mudryk, el jugador ucraniano que fue traspasado del Shakhtar Donetsk al Chelsea. Una venta por 70 millones de euros más 30 millones en variables. Es decir, en total unos 100 millones de euros que el Chelsea ha pagado por la joven promesa ucraniana, que ya destacaba cuando estaba en el Shakhtar Donetsk, y pues en su debut también lo hizo bastante bien con el Chelsea. Y pues otra compra grande con mucho dinero de por medio que realiza el cuadro de Londres. Pero Mudryk creo que sí vale la pena porque todavía es muy joven y tiene mucho por demostrar, tiene mucho por crecer, y le da un juego bastante vertical al Chelsea. Bueno, se lo daba el Shakhtar Donetsk y ahora también al Chelsea se lo va a dar, porque pues obviamente el Chelsea tiene jugadores con mayor calidad, ¿no?, en el campo. Bien, luego tuvimos el movimiento de Wout Weghorst, el delantero que fue cedido del Burnley al Manchester United, cedido hasta final de temporada. Antes estuvo cedido en el Besiktas durante la primera mitad, regresó al Burnley, y el Manchester United pues pidió su cesión hasta el final de la presente temporada. También tuvimos la cesión de Lokonga del Arsenal al Crystal Palace, cedido también por lo que queda de temporada sin opción de compra.
También estuvo el movimiento de Felipe que mencionamos al inicio, el defensor brasileño que sale del Atlético de Madrid al Nottingham Forest, una venta aproximada por 2 millones de euros según se informa. También tuvimos otro movimiento, esta vez del hermano de Eden Hazard, Thorgan Hazard, que sale del Borussia Dortmund al PSV Eindhoven, también cedido sin opción de compra hasta final de temporada. Les dije al inicio que iba a haber muchas sesiones y es lo que está viendo. Muchos clubes han optado por esta fórmula de traer jugadores cedidos, ya sea con o sin opción de compra, pero para reforzar sus plantillas, sobre todo en esta recta final de la temporada. Y es un movimiento bastante inteligente porque a lo mucho te gastas nada más el sueldo de futbolista, pero no un traspaso definitivo. Por otro lado tuvimos el movimiento de Diego Llorente, que es cedido del Leeds United a la Roma de Mourinho, también cedido sin opción de compra hasta final de temporada. En otros movimientos también tuvimos el de Alex Moreno, que es traspasado del Betis al Aston Villa, esta vez sí con una venta definitiva por 13.5 millones de euros. También está el movimiento de Malinowski, que sale del Atalanta con rumbo hacia Francia al Olympique de Marsella, cedido hasta final de temporada, y el Olympique de Marsella se reserva una opción de compra. Luego tuvimos el movimiento del jugador español Ander Herrera, que estaba cedido en el Athletic Club por parte del Paris Saint-Germain. Pues en esta mitad de temporada, en este mercado, el Athletic Club de Bilbao ha decidido ejercer esa opción de compra que tenía, y Ander Herrera ya es jugador permanente del Athletic Club de Bilbao. Y luego pues también tuvimos movimientos como el de Luis Suárez, que llegó libre al Gremio tras quedar libre del Nacional de Uruguay. Recordemos que Luis Suárez, tras quedar libre del Atlético de Madrid, fue al Nacional de Uruguay, digamos, para tener minutos y llegar con forma al Mundial, y este contrato era nada más por 6 meses. Una vez que se terminó, pues Luis Suárez buscó un nuevo equipo y llegó al Gremio de Brasil. Y por su parte también no podemos dejar de lado el fichaje de Cristiano Ronaldo, que llegó libre al Al-Nassr de Arabia Saudí. Tras también rescindir su contrato con el Manchester United, quedó libre y pues fichó por el equipo de Arabia. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Hemos repasado los principales fichajes. Como pueden ver, a pesar de ser un mercado de invierno, ha habido muchos movimientos, sobre todo con jugadores bastante importantes en sus equipos, en cada liga y del fútbol mundial. Así que pues de esta manera hemos tenido un mercado de fichajes bastante entretenido, y seguramente también va a ser muy interesante el del mes de junio, cuando se den pues más movimientos, teniendo en cuenta que va a ser final de temporada. Y bien, ya saben que si les gustó el episodio pueden escucharnos en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, y en nuestras redes sociales también, TikTok, Instagram y Facebook, estamos como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas, me despido, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.